¿Qué tal? ¿Cómo están todos hoy día? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Ya había prometido, ¿no? Hacerles la séptima entrega de Grandes Pensadores. En este caso vamos a ver Platón 2. En este caso vemos que son 7 libros de Platón: Menexeno, Eutidemo, Menón, Crátilo, Fedón, Banquete y Fedro. Ya. Estos libros son muy curiosos porque, bueno, ¿no? Hablan de varias cosas, diferentes formas, ¿no? De la lengua, el erotismo, en fin, ¿no? Varias cosas que Platón se dedicó a dar de lleno. Y así vamos a hacer el análisis y el respectivo unboxing de este libro. Muy bien, muchachos y chicas, ¿qué tal, chicos? Nos vamos poniendo al corriente con estos libros. Vamos a ver cómo está. La vez anterior, la sexta entrega que me guardaron, les dije, ¿no? Que la cubierta tenía una parte un poco fregada, ¿no? Aquí tenía un golpecito, pero ahora en este caso me doy la linda sorpresa de que este sí está intacto, no hay nada de qué quejarme, ¿no? Muy bien. Lo único bueno es que ha sido, no, eso solamente fue la sobrecubierta. Ya está. Ya acabo de abrirlo. Veamos acá qué dice acá. Se considera al aristocrático filósofo ateniense Platón, bien, el padre de la filosofía occidental más elaborada. Convirtió a su maestro Sócrates en el primer personaje de sus extraordinarios y amenos diálogos, idealizando su figura para la posteridad. Por boca de este expuso conjeturas y problemas que aún hoy discuten los especialistas del pensamiento creador de mitos fundamentales como el de la caverna. Instauró asimismo conceptos filosóficos esenciales: justicia, verdad, belleza, o bien en su proverbial teoría de las ideas. Su obra está plagada de conversaciones chispeantes y laberínticas, de irónicos discursos o graves sentencias, así como de imágenes poéticas, hasta de un tenue halo de erotismo, ¿no? Eso vamos a verlo en los últimos libros, pero bueno, no lo voy a leer así a todo. La auténtica viveza de un pensamiento incipiente, nacido de una inspirada necesidad de establecer verdades duraderas de un mundo en perpetuo cambio. Es lo que continúa vigente en la siempre estimulante filosofía de Platón. Muy bien, esto vamos a ver. En este caso no hay una introducción. Anteriormente, en los anteriores sí había introducción, ¿no? Y aquí no. Veamos acá. Contenidos, Menecheno, ya está. Purita, 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 ¿no? Y aquí dice traducciones. Traducciones, ¿no? De Emilio Acosta. Aquí está, Sócrates Menecheno. Bien, ¿de qué trata Menecheno? Ya, no te voy a leerlo todo, te voy a explicar un poco de qué trata. No, Menecheno es un diálogo escrito por Platón alrededor del 387 a.C. Está situado entre los textos de transición del pensador y ha sido tradicionalmente incluido en la séptima tetralogía, dada su corta extensión. Su particular estilo y sus inciertos motivos es considerado como uno de los más enigmáticos de toda su obra. El diálogo presenta la forma de un epitafio o discurso fúnebre convencional, enmarcado por dos partes dialogadas. Bien, sí, ese es el prólogo. Si mal no recuerdo, tiene, digamos, ¿no? Una exhortación, el discurso de la Aspatia, la exhortación a los vivos. Bien, eso. Prólogo y epílogo. Tanto la inusual composición, ¿m?, de la obra como poco común de sus motivos la convierte en un hito muy particular y único dentro del canon platónico. En el discurso pronunciado se tratan diversos temas que van desde la glorificación de Atenas hasta el elogio de los muertos en combate, el cuidado de los huérfanos, el honor, etcétera. Muy bien. Y esto es un libro corto, ya lo estamos acabando acá en la página 33, desde el prólogo que está acá, ¿no? 11 hasta la 33. No es muy largo, porque luego ahora viene el siguiente libro que es Eutidemo. Bien, traducción de Francisco José Olivieri. Bien, ¿qué trata acá? Y Eutidemo, ¿de qué trata? Veamos. Es un diálogo de Platón en el que, mediante un magistral recurso dramático, se contrapone la erística propia de los sofistas con la dialéctica practicada por Sócrates. Veamos acá un poco lo que es, ¿no?, el contenido. El diálogo está compuesto por un prólogo del año 217 al 235,
en el que la conversación entre Sócrates y Critón sirve para presentar la situación y los interlocutores de la discusión del día anterior. Esta se desarrolla entre el 275 y 304, excepto el 290 a 293, en la que ambos reflexionan sobre lo dicho. Finaliza con un epílogo. La parte central de la obra está destinada a mostrar el proceder falaz del arte erística de los sofistas, en tres partes, que constituyen en tres rondas de logomaquia cómica, fuertemente contrapuestas a la demostración seria de Sócrates, desplegada en dos etapas. Bien, y veamos un poco de lo que habla, ¿no? La cronología. Se suele considerar el diálogo como uno de los pertenecientes al segundo periodo platónico. Esto es el de transición entre los diálogos tempranos y los de madurez del filósofo, entre el año 388 a.C. y el 385 a.C. La opinión mayoritaria de los especialistas es la que fue escrito después de Protágoras. La acción dramática del diálogo puede fecharse gracias a algunas menciones de hechos históricos. Sucede muchos años después de la fundación de Turios, en 444 a.C. Sócrates es demasiado viejo para aprender según Critón. Protágoras parece eh, haber muerto ya, por el contexto en que se menciona. Y Alcibiades estaba vivo, por lo tanto el año de muerte, 404, es el de Terminus Antecedum. La acción ocurre aproximadamente entre el 415 y el 404, y es más probable que más cerca de la última fecha, si se tiene en cuenta la mención de la edad de Sócrates. Los interlocutores son Critón y Sócrates. Entre este le narra aquel lo más importante de una conversación que mantuvo el día anterior con dos conocidos maestros, Eutidemo y Dionisodoro. Dinosodoro. Eran hermanos originarios de Quíos y colonos de Turios. Luego de que los exiliaran de allí, tuvieron que a vivir en la zona de Ática. Eutidemo es mencionado en el Crátilo. Dionisodoro era mayor que Eutidemo. Según refiere Sócrates, es la obra, se dedicaban a la estrategia y el arte de la lucha, y habían expandido sus habilidades, incorporando el arte de la erística. Junto a ellos estaban también como interlocutores Clinias, primo de Alcibiades, y Tepsipo, que estuvo presente en la muerte de Sócrates. Tuvo lugar esta conversación en el vestuario del Liceo, un gimnasio ubicado en las inmediaciones del santuario Apolo Licio, escenario también del diálogo. Muy bien, en Lisis. Y vemos en esta obra, ¿no? Que sí, en efecto, son diálogos, como pueden ver acá. Ujú. Se están ahí dando unas conversaciones alturadas, ¿no? Entre Sócrates y estos dos señores, ¿no? Eutidemo y el otro señor mayor llamado, si mal no recuerdo el nombre, Dionesidoro. Sí, es un poco confuso a la hora de pronunciarlo. Ya está. Y este sí, es un poquito más grueso que el anterior, el primero. Y ahora vamos a ver el libro de Menón. Menón. ¿De qué trata Menón? Menón. Sócrates, servidor de Menón. Anito. También llamado Menón o de la virtud, es un diálogo de Platón que se vincula al Protágoras, contiene una reflexión sobre la esencia de la naturaleza de virtud y habla sobre la posibilidad para enseñarla y los problemas relativos a cómo se puede obtener a través de la teoría del conocimiento. Cronología. La datación absoluta del diálogo resulta bastante incierta, puesto que las referencias que contiene a diversos sucesos históricos pueden interpretarse de formas muy variadas y contradictorias. Los especialistas se han apoyado en la presencia de ciertos temas pitagóricos, como la inmortalidad del alma, la doctrina de la reencarnación y el uso de la geometría, para señalar que la obra es posterior al primer viaje de Platón al sur de Italia, en el año 387 a.C., en el que el autor habría entrado en contacto con los expositores de dichas doctrinas. Esta datación no es unánime. Otras fuentes señalan que en el Menón de Gorgias e incluso Fedón fueron redactados antes de dicho viaje. Platón había tenido noticias de los temas pitagóricos a través de las comunidades pitagóricas
existentes en la Grecia continental. Aun cuando no existe el texto ninguna referencia clara a otros diálogos y tampoco exista una referencia explícita al Menón en el resto de la obra platónica, y a pesar de que se considera parcialmente desacreditado el uso de los criterios doctrinales temáticos para ordenar los diálogos platónicos, se han hecho muchas consideraciones al respecto. La proximidad con los diálogos de juventud son evidentes y se observa que en el Menón se ocupa la virtud y su definición, como en el Lax, el Lisis, el Carmides, el Eutidemo o el Protágoras. La diferencia notable es que en él, en el Menón, Sócrates insiste en ocuparse de la virtud en general, abandonando el tema de las virtudes particulares, de las que se ocupó en los diálogos mencionados. Por otra parte, la introducción de la teoría de la reminiscencia y del método hipotético, además de los resultados de los modernos estudios lingüísticos e de índole estadístico estilométricos. Lo muestran cercano al grupo de las obras de madurez, el Fedón, la República, el Banquete y el Fedro, pero anterior a estos, puesto que en el diálogo no hay todavía una formulación de la teoría de formas. Debido a este tipo de consideraciones se lo ubica en un estadio intermedio entre las obras de juventud y madurez del filósofo, en relación estrecha con el Eutidemo y el Gorgias, aproximadamente entre los años 386 y 382 a.C. Muy bien. ¿Qué se refiere sobre la reminiscencia y su relación con el conocimiento? Después de definir la virtud como procurar y gozar de las cosas hermosas con justicia y moderación, se prosigue a hablar sobre la reminiscencia, porque esta definición no queda muy clara en este momento. Menón se pregunta, ¿cómo va a definir algo que ni siquiera sabe qué es? Para responder esta pregunta, Sócrates usa el concepto del alma inmortal, porque todo lo que aprendemos en nuestra antigua vida viaja y termina volviendo a un nuevo cuerpo, pero el alma que ha viajado sigue siendo el mismo. Gracias a que se mantiene después, lograremos recordar lo que aprendimos en nuestra antigua vida. Ejemplificando este concepto, llaman a un esclavo para entender mejor. Le piden que dibuje cuadrados en el piso mediante los cuadrados siguen apareciendo, le hacen una pregunta matemática que logra recordar a pesar de no haber recibido educación para adquirir esta información, porque nuestro alma ya sabe lo que buscamos conocer, solo hay que recordarlo. Muy bien, esto es lo que trata, ¿no? A grosso modo Menón. Y ahora vamos a ver Crátilo, o otro diálogo, ¿no? Con el mito platónico de la lingüística. Crátilo. Ujú. Hermógenes, Crátilo, Sócrates. Estos son los personajes que van a estar hablando. Un resumen de ello te diré algo, ¿no? El diálogo platónico Crátilo ocupa un lugar destacado en la historia de la lingüística. Es una obra fundacional de un gran filósofo. Plantea un debate sobre la naturalidad o convencionalidad de las palabras, en el que interviene Sócrates como árbitro de la cuestión. La historia de la lingüística ha apreciado en esta obra un antecedente de la historia, de la teoría del signo lingüístico, pero ha tenido dificultades para interpretarla porque la intención del diálogo excede el ámbito del lenguaje. El crátilo es un emblema ambivalente de la historia de la lingüística, que suscita preguntas no solo sobre su sentido, sino sobre el papel de la historiografía y sus mitos. Hay palabras claves acá, ¿no? Como mismo Platón, Crátilo, historia de la lingüística, historiografía, el mito y el paradigma. Bien, es una parte importantísima para aquellas personas, ¿no? Como mi persona y otros más, ¿no? Que les guste y trabajen, ¿no? Con lo que es, ¿no? Comunicación, lengua y literatura. Esto sería un gran referente para ver, ¿no? Digamos, cómo se establece, ¿no? Estos parámetros que tenemos en la lingüística. Aquí se puede ver esto, ¿no? Pero en el contexto occidental. Bien, no vayan a pensar que es lo mismo que Oriente. Oriente no, tiene una forma distinta de ver, percibir las cosas, ¿no? Y establecerlas. Por ello también ahí interfiere mucho su escritura.
de ellos. Muy bien. Crátilo es una obra que yo en particular lo voy a tener que leer más adelante, ya que me interesa debido a mi área, a mi especialidad. Sí, y aquí termina, justo acá. Bien, es una obra más o menos larga, que sí me va a servir de mucho. Vamos a ver ahora el siguiente libro que es Fedón. Fedón, ¿de qué trata Fedón? ¿No? O sobre el alba. Es un diálogo platónico que se ambienta en las últimas horas de vida de Sócrates, antes de ser ejecutado. Platón utiliza este cuadro para exponer sus ideas de madurez, la teoría de las formas, la teoría de la reminiscencia y la teoría de la metempsicosis, como elementos de una discusión sobre la inmortalidad del alma. Muy bien. Cronológicamente hablando, se está teniendo, ¿no?, un recuerdo general entre los especialistas de ubicar este diálogo entre las obras de madurez de Platón. Alrededor de sus 40 años de regresar a Atenas de su viaje de Sicilia, funda la Academia y escribe el Fedón, el Banquete, la República y Fedro. Aproximadamente en este orden, esto sucede cerca del año 387 a.C. Platón llega en estas obras no solo a forjar y expresar de manera cabal sus propias ideas, sino que también llega a la cumbre de su estilo, capacidad compositiva. La situación dramática es que Fedón de Ilis, discípulo de Sócrates, se encuentra con el pitagórico Equécrates de Filiunte, probablemente en la patria de este último. Ahí le narra lo sucedido a las últimas horas de vida de Sócrates y lo que se habló en esta ocasión. Esto le permite a Platón disponer de un narrador que pueda presentar al lector no solo el diálogo mismo, sino también la escena y las acciones de los protagonistas. El diálogo narrado por Fedón tiene lugar en la prisión donde Sócrates estaba detenido, esperando el momento de su ejecución. En Atenas, en el año 399 a.C., aunque en la escena están presentes su esposa, Jántipa, y 14 de sus amigos, que se encontraban Antístenes, Euclides, Critón. Los interlocutores principales de Sócrates son Simias y Cebes, antiguos discípulos del pitagórico Filolao. Muy bien. Esa es una parte un poco en Fedón, se ve un poco una narrativa medio, no triste también porque va a morir su maestro de Platón, en este caso Sócrates. Bien, el prólogo, Quécrates le pregunta a Fedón por las circunstancias de la muerte de Sócrates. Fedón comienza explicando por qué Sócrates murió tanto tiempo después de su condena. La ciudad estaba festejando una ceremonia religiosa, durante la cual se debían suspender las ejecuciones. Quécrates vuelve a preguntar quiénes estuvieron y qué se dijo y se hizo de tal ocasión. Fedón menciona a los presentes y refiere sus propios sentimientos contradictorios, tanto el placer de de la conversación como el dolor ante la muerte inminente de su amigo. Se narra una escena donde Jántipa debe ser retirada por Critón, a pedido de Sócrates, puesto que se había pu- eh, puesto a gritar y darse golpes en el pecho, emocionada por la llegada de sus amigos. La narración introductoria que tiene, ¿no? Hay un diálogo. Fedón señala que encontró a Sócrates recién liberado de los grilletes, lo que da pie para iniciar el diálogo con una reflexión sobre la íntima relación entre el placer y el dolor. A uno siempre le sigue el otro. Sócrates dice que Sopo debería haber compuesto una fábula en que ambos se mostraran como contendientes que el dios unió en un mismo cuerpo. La mención a Esopo hace recordar a Cebes que Ebeno le había pedido preguntar a Sócrates cuál es la razón de que en estos días se tuviera puesto a componer música para el himno a Apolo y las narraciones de Esopo. Sócrates responde que es debido a un sueño que ha tenido recurrentemente, en el cual que se le indicaba que debía hacer música y practicarla. Hasta ahora había interpretado que la filosofía era más grande, música, pero por las dudas de que Dios le hubiera ordenado hacer el otro tipo de música. No le convenía partir sin haberse purificado practicándola. Bien, el verdadero filósofo y la muerte. Luego de la explicación destinada a Ebeno, Sócrates añade inmediatamente una recomendación. Dile que me siga cuanto antes. Ante la perplejidad que genera su comentario,
explica que si Ebeno es filósofo, estará dispuesto a morir porque no haciéndose violencia a sí mismo, esta respuesta, al ser aparentemente contradictoria, necesita una explicación que solicita Cebes. Sócrates apela al argumento que se alude sobre esto en los cultos mistéricos. Los mortales están en su vida como en una suerte de prisión y no deben intentar escapar de ella. Los dioses son los amos y guardianes de los hombres y conviene no quitarse la vida hasta que el dios envíe una situación de necesidad. Cebes acepta este último argumento contra el suicidio, pero no le parece consistente con el primero sobre la actitud del filósofo frente a la muerte del filósofo, justamente aquel del que se espera la mayor sensatez y conoce que está al servicio de los mejores amos. No debería alegrarse por huir de ellos. Simias indica que Cebes apunta con su argumento a Sócrates, que parece llevar también el hecho de dejar tanto a sus amigos como a los dioses. Sócrates contesta que con la muerte él espera llegar no solo con los mejores hombres, sino también junto a otros dioses, y de que existe algo más para los muertos, y que este algo es mejor para los buenos que para los malos. Los verdaderos filósofos se preparan constantemente para la muerte y para ninguna otra cosa. Esto merece una aclaración sobre lo que es la muerte. Es un desprenderse del alma, del cuerpo. El filósofo lleva una vida que no está dedicada a los placeres, ni a las comidas y bebidas, ni al sexo. No consideran importante la elegancia de la ropa y todo lo relativo al cuerpo. Esto es para la gente común de estar muerto. El cuerpo es un impedimento para alcanzar la sabiduría, puesto que los sentidos son engañosos. El verdadero filósofo se aleja del testimonio de los sentidos y razona mejor cuando los ignora. El alma del filósofo desestima el cuerpo y busca quedarse solo en el sistema. El acceso a los que verdaderamente es, las formas es solamente racional y no podemos captar lo bello en sí o lo grande en sí con los sentidos. Quien se aparte lo más posible del cuerpo es quien captará mejor lo real. El cuerpo es una contaminación, nos llena de distracciones y nos sumerge en la faena cotidiana de su cuidado. La plenitud de la sabiduría nos llegará solamente al morir. Las virtudes y la filosofía son como ritos purificadores que nos preparan para la muerte. Muy bien. Esto fue, ¿no?, lo que hace en el libro Fedón. Bien, seguimos viendo y ahora vamos a ver este otro libro que es llamado El Banquete. Bien, El Banquete, ¿no?, es bien conocido y pedido, ¿no?, entre la gente que le gusta Platón, ¿no? También llamado El Simposio. Es un diálogo platónico escrito por Platón entre los años 385 y 370 a.C. y es uno de los diálogos más trabajados, apreciado tanto por su contenido filosófico como por su contenido literario. Versa sobre el amor. Esta obra, junto a Fedro, conforma la idea del amor platónico. Apolodoro, amigo. Ambas son obras clásicas en filosofía como en literatura. Tratan el asunto desde el punto de vista que hace que sean complementarias y utilicen un pensamiento platónico. En el caso del banquete, esta rememora una cena en la que se han dado cita a un grupo de comensales para mantener un discurso franco sobre el amor y Eros, donde están acompañados de música, bebidas, bailes, recitales. Eros es siempre traducido como amor, que tiene además sus propias variantes y ambigüedades que modifican la comprensión de Eros como el dios de la antigua Grecia. Muy bien. Algo que puedo yo acotar acá, ¿no? Personalmente, me acuerdo que unos días en el grupo es normal, o sea, el hecho de pensar, el hecho de apasionarse por la filosofía, la literatura, no es solamente de hombres, es también de mujeres. Y estamos en pleno siglo XXI. Me acuerdo que en un grupo de WhatsApp había unos muchachos, me imagino que serán adolescentes o ya recién habrán terminado la secundaria, se pusieron muy raros o reaccionaron de una forma muy particular. El hecho de que en el grupo existan también mujeres. O sea, le digo, sí, pero o sea, todos consumimos libros, ¿no? O sea, el grupo es de... y había unos pensamientos, pero el detalle es que no es culpa de ellos, es culpa también, ¿no?, de la formación que capaz han tenido, ¿no? Los amigos, la familia, ¿no? Porque a veces te llenan de prejuicios y no llegas tú a madurar. Y en este caso, ¿no? Se necesita bastante, digamos, ¿no?
libertad, ¿no? ¿Por qué? Para no pues, sobrepasar o superar criterios para poder entenderse mejor, no tanto con personas que son opuestas a ti, en este caso el sexo opuesto, y tener confianza plena, ¿no? De lo que uno habla, comenta y explica. Eso es sobre todo muy importante, porque hay que siempre inspirar confianza tú mismo ahí a las otras personas, de lo que uno se está expresando. Bien, el contenido de qué trata del banquete. La narración se inicia, ¿no? Con Apolodoro, que en una conversación con un amigo rememora una historia que el amigo supone reciente. Apolodoro le comenta que dichos diálogos en los que participó Sócrates ocurrieron en otro momento histórico, cuando ellos eran niños. Se inicia el susodicho relato en el banquete organizado por el poeta trágico Agatón para celebrar su victoria en las fiestas léneas. De 416, tras la comida, Eretzimaco propone pasar el tiempo en mutuos discursos en alabanza del amor, de Eros y debatir un tema que Fedro ha tenido en mente. Eretzimaco pide que cada uno de los invitados improvise un elogio a Eros, pues según comentarios de Fedro, siendo de que este dios, uno de los más importantes, rara vez es encomiado como merecería. El diálogo se cierra con la bulliciosa entrada de la celebración de un ebrio Alcibiades, que habla sobre Sócrates, del que dice que es un sátiro burlón y descarado, que se burla de todos haciéndose el ignorante, y que dice que nada sabe, aunque hay muchos tesoros en él. A continuación, Alcibiades elogia la figura de Sócrates alabando su templanza y su apego a la verdad, a cuya búsqueda vive consagrado. De esta manera se muestra al lector cómo el propio Sócrates es la encarnación perfecta de los preceptos que él mismo expuso en su discurso. Por ejemplo, Alcibiades narra cómo a pesar de que entonces toda Atenas reconocía su belleza física, Sócrates rehusó el trato sexual con él. Los participantes del banquete son cinco comensales, discuten antes de que le toque el hablar al filósofo Sócrates, que comienza con un irónico exordio en el que advierte que no elogiará a Eros, faltando a la verdad sobre él, sino que contará lo que sabe del amor, sin ocultar lo que no sea hermoso. Sócrates explica que fue instruido en asuntos amorosos por Diotima, Fedro y Pausanias intervienen como expertos en la práctica del oficio amoroso. Eretzimaco, como físico, contribuye con el punto de vista científico. Del cómico se encarga Aristófanes y del trágico Agatón. Aportan así dos últimos el punto de vista artístico y la fantasía literaria. Muy bien. Y ahora vamos a ver la continuación de ello, ¿no? Con Fedro. Fedro eh, es un diálogo platónico, escrito por Platón, de fecha posterior a la República y que presenta muchas afinidades temáticas en el diálogo llamado El banquete, ya que son diálogos sobre el amor, el sexo y la contemplación erótica. Es de la penúltima fase de la obra de Platón y fue escrito alrededor del 370 a.C. Ambas son obras clásicas, tanto en filosofía como en literatura. Tratan el asunto desde un punto de vista que hace que sean complementarias y totalizan el pensamiento platónico. Fedro abarca el tema del amor, que en primera mitad del diálogo abarca el tema de retórica y la muerte de naturaleza, el destino de las almas y la belleza, y en la segunda mitad la ética y la comunicación. Muy bien, vamos a hablar un poco sobre la estructura que tiene. El diálogo habla del valor de la retórica en conexión con la filosofía, también del tema del amor. Se lo considera uno de los más bellos y poéticos en la producción de Platón, especialmente sus descripciones del enamoramiento. Además, habla de la estructura de su relación con la memoria. El diálogo comienza con el discurso de Lisias, que nos habla acerca del enamoramiento. A esto Sócrates refuta diciendo que hablar del enamoramiento o al amor en sentido negativo va en contra de los dioses, ya que el amor es una divinidad. Y si es una divinidad, no puede ser malo, sino bueno. El primer discurso de Sócrates en el que se habla de las formas del deseo se divide en dos. A. El deseo como sensatez. B. El deseo como desenfreno. Este es a la vez, se explica con el desenfreno que se tiene por la comida, bebida y el cuerpo. Este último es un empuje hacia el amor, que entra por los sentidos para llevar al mundo cognoscible y así poder observar la verdad. El segundo discurso de Sócrates nos habla acerca de la locura y lo subdivide en dos. La locura como enfermedad humana y la locura como inspiración divina.
La locura como inspiración divina se divide en cuatro: la profética, los rituales místicos, la poética y la del deseo corporal. Y estas aquí, las audiciones y en especial la última, demuestran el deseo de explicar cómo el alma en sí, también al ser algo divino, tiene un destino. En este discurso también se pueden diferenciar la asociación del alma tripartita que hace Platón. El alma es representada por una alegoría en la que se relaciona el auriga y los dos caballos que tiran de ella. Además, el alma es alada. También advierte en este discurso que los destinos del alma son el total 9 de acuerdo a la cantidad de verdad que haya visto el alma alada, un viaje siguiendo los dioses. Estas son, ¿no?, filósofos, reyes, políticos y comerciantes, maestros de gimnasia, adivinadores, poetas, artesanos, campesinos, sofistas, demagogos y tiranos. Muy bien. Esos son los destinos que tiene. Y con esto estamos terminando también. Muy bien, queridos amigos, amigas, ha sido un gusto estar un momento con ustedes. Se ha extendido bastante porque tiene una de las cosas muy bonitas, Platón, ¿no? Enteramente íntegro su obra, sus 7 libros que están acá dentro de este tomo. Y se agradece bastante a Gredos por haber hecho esta compilación. Muchísimas gracias también a ustedes por su tiempo y nos estamos viendo hasta otra edición. Hasta luego. Gracias.